Uy, se ve chiquitito. Ya. Ya, primero vamos a hacer un ejemplo del plano cartesiano, donde nos dice calcule las coordenadas de los puntos. Ojo que hay un detalle, no es lo mismo lo que es la coordenada de un punto en el espacio que las componentes de un vector. Aunque si el vector comienza en el origen, en el 0, los valores van a ser los mismos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas en este caso del punto A? Esto es para repasar el uso del plano cartesiano. 6, 5. Claro, 6, que es la coordenada en el eje X. Aquí está marcadito el punto 6. Y acá arriba está en el 5. Entonces las coordenadas del punto A van a estar en 6, 5. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Alguna duda? No, tengo una duda como parte de lo que usted mencionó, porque con respecto a los vectores, nosotros en algún punto vamos a necesitar ese tema de trasladar los vectores. No lo sé, hay que ver el asunto. Aparentemente no. ¿Ya? Sí, porque ahí entra el juego un poquito más. Claro, el vector tiene componentes horizontales y verticales, y si usted mueve el vector, Sí, las componentes del vector siguen siendo las mismas. Sí. Ya, repasemos el tema del plano cartesiano. ¿Ya? Y no sé si se lo habrá pasado el profesor Rizzo, René Descartes, hace como 400 años atrás, inventó el plano cartesiano. Y en el fondo lo que está diciendo es que estas dos coordenadas son distancias. Distancias a un eje. O sea, este 6 me está diciendo que hay 6 unidades desde este punto hasta este eje, en línea perpendicular al eje. Y este 5 me está diciendo que hay 5 unidades de distancia desde este punto hasta este eje, de manera perpendicular. Entonces, con esa información, de esta línea 6 unidades y de esta línea 5 unidades de distancia, entonces podríamos ocupar este punto. El asunto está en que un punto acá abajo, un punto aquí y un punto acá también están a las mismas distancias, ¿cierto? Entonces, para no usar distancia, usamos coordenadas, que pueden ser negativas también. ¿Ya? Entonces, como pueden ser negativas, entonces ya quedan únicas. Acá es 6, 5. Y si fuese acá abajo, sería 6 menos 5. No se repetiría un 6, 5. Las distancias son siempre positivas, pero las coordenadas pueden ser negativas. Entonces, ese es el cambio de nombre. Se llaman coordenadas y nos habla de la distancia de los ejes. El punto B, ¿cómo sería? ¿Qué coordenadas tendría? Menos 3, menos 2. Menos 3, 2. El punto C. Menos 5 y menos 3. Y el punto D. 4. 4 menos 6. 6. ¿Ya? Pero lo que estamos anotando aquí son coordenadas de un punto en el espacio. No estamos hablando de vectores. Entendemos bien el concepto de coordenadas, ¿cierto? Sí. En un plano cartesiano. Ya. Y aquí me dice, escriba los vectores origen hasta el punto A, origen hasta el punto B, y origen hasta el punto C, y origen hasta el punto D. Ya. Lo que me está pidiendo, por ejemplo, en el caso del vector origen a D, es este vector, que es distinto a un punto en el espacio. Ahora, en este caso, el vector escrito con los vectores unitarios sería, como estoy partiendo del origen, tienen las mismas componentes que las coordenadas del punto donde termina el vector. Sí, en este caso, este vector que va desde O hasta B, vector va a ser 4 x unitario menos 6 y unitario. Las componentes resultan ser las mismas que las coordenadas del vector. Los componentes del vector resultan ser las mismas coordenadas que el punto donde termina el vector. Eso es porque la
la suma por 0, por 0, 0. En la suma, el resultado es porque parte en el origen. ¿Ya? Si el vector comenzara en otro lugar, sería distinto. Vamos entendiendo bien esto del vector, ¿cierto? Ya, ahora se muestra, pasando a otro tema, hay que dibujar en una cuadrícula estos vectores que están escritos acá, de esta manera. El vector A, que son 5x más 7y. Voy a poner la misma cuadrícula. A es igual a 5x más 7y. B es igual a menos 5x más 5y. Y C es igual a menos 10y. Entonces acá tenemos una cuadrícula. Ya. 5x y 7y. ¿Cómo dibujaríamos este vector? No es 5x y 7y, es 5x más 7y. Pero tendríamos que tener el punto de origen, ¿no? ¿Alguna No línea necesariamente. diferencial? Suponiendo de que cada uno de estos cuadritos mide 1. Se te lleva una cosa, Coloca. Dibujar se el elige cinco. 5. Fíjense en un detalle para que entendamos esta notación. El x unitario es un vector que mide 1. El y unitario también es un vector que mide 1. Entonces, si yo dibujara en esta cuadrícula el vector x unitario, era un vector que mide 1 y que es horizontal. Sí. Entonces lo voy a dibujar aquí. Este es x unitario. ¿Se entiende? Este de acá Es el unitario. es y unitario. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tomo el vector x unitario y lo multiplico por 5? Se me estira 5 veces, ¿no? Entonces, este vector x va a quedar así. Este va a ser 5x unitario. ¿Se entiende? Y el 7y unitario va a ser hasta acá arriba. 7y unitario. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿El profesor le explicó cómo funciona la suma gráfica de vector? Sí, en la flecha, punto flecha. Hay dos mecanismos. Está el del paralelogramo y el del polígono. El del paralelogramo, por ejemplo, usted tiene dos vectores dibujados así. ¿Son rectas? Entonces, ¿cómo? ¿Son rectas? No, esta es suma por el paralelogramo. ¿Qué es lo que hago? Donde termina el primer vector, dibujo una recta paralela al otro vector. Así. Y donde termina el segundo vector, dibujo una línea recta paralela al primer vector. Así. Luego, la suma va a ser un vector que vaya desde donde comenzaban todos los vectores hasta el punto donde se intersectan las dos rectas. Ese es el método del paralelogramo. Entonces, ese vector que está en rojo sería la suma. Otra opción de hacer la suma es dibujo el primer vector, donde termina el primer vector, dibujo el segundo vector. Entonces dibujo un vector que parte donde comienza el primero y termina donde termina el último. Y este es el vector suma. Estos dos mecanismos se desarrollaron de manera distinta en dos lugares en el mundo y son totalmente absolutamente equivalentes. Así que no podemos decir cuál es el correcto y cuál es el incorrecto porque los dos son distintos y el resultado es el mismo. Son dos maneras distintas de sumar vectores. ¿Ya? Entonces acá, si usamos el mecanismo del paralelogramo, nos podemos dar cuenta de que este vector de aquí, que son 5 hacia la derecha y 7 hacia arriba, este va a ser el vector 5x más 7y, porque estoy sumándolo con esto. Y por lo tanto este es el vector con una flechita arriba que no la vieron. ¿Se entiende? Ese es el mecanismo de cómo se construye un vector. Entonces, ahora el segundo caso, ¿cómo será el...? Permiso, voy a borrar esto. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Bueno, entiendo que el vector A termina siendo este. Este de aquí, ¿cierto? Es el vector. ¿Y si yo le dibujo ahí? ¿O si le dibujo aquí?
son el mismo vector. Son 5 hacia la derecha, 7 hacia arriba. Entonces, a pesar de que el vector yo lo coloque en distintos lugares, mientras tenga las mismas componentes, es el mismo. O, mejor dicho, si uno se va a la parte fundamental, si el vector tiene la misma magnitud, dirección y sentido, es el mismo vector aunque esté puesto en otro lugar. ¿Ya? ¿Qué es la magnitud del vector? La distancia. La longitud, ¿cierto? ¿Qué tan largo es? ¿Qué es la dirección? La orientación. La dirección es la inclinación de la recta en donde vive. O sea, tengo una recta aquí y esta recta tendrá alguna inclinación. No sé cómo medirla todavía, a lo mejor con un ángulo en alguna parte o una pendiente, pero tiene una inclinación. Entonces, este otro vector está en una recta que tiene la misma inclinación que el de acá, así que tiene la misma dirección, ¿no? ¿Y el sentido? Dentro de la misma dirección tengo dos opciones, para un lado o para otro. ¿Ya? El profesor dijo que el sentido y la orientación. O sea, en realidad pasa más el sentido y una realidad más. Y era lo mismo. ¿Cómo? Tenía un problema con el sentido. Venían peleados. ¿Quién tiene problema con el sentido? No, que él fue lo mencionó que no lo voy a tomar en cuenta. ¿No? Ah, bueno, es que generalmente eso... Es que, a ver, ocurre lo siguiente, existen dos escuelas de matemática. Hay personas que piensan que la matemática es un lenguaje universal. Y no, se ha desarrollado de manera distinta en distintos lugares. Entonces, la escuela francesa nos dice que un vector tiene magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Que puede ser uno de estos dos dentro de la dirección. Mientras que la escuela, no sé si inglesa o alemana, nos dice de que un vector tiene magnitud y dirección. Entonces ellos engloban el concepto de dirección y sentido en un único concepto al que le llaman dirección, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado porque a veces uno agarra un libro y si el libro es de la escuela francesa o es de la escuela inglesa, dicen cosas distintas. Algunos dicen, el vector tiene magnitud, dirección y sentido, y el otro libro dice, el vector tiene magnitud y dirección. ¿Ya? Entonces, en uno, la dirección no está asociada al ángulo y en el otro la dirección sí está asociada al ángulo. Pero lo importante es que acá estemos hablando de que la magnitud me dice qué tan largo es el vector y la dirección, o dirección y sentido conjugado, me está diciendo hacia dónde apunta. O sea, es una cantidad que apunta a alguna parte. Eso es lo importante del vector. ¿Ya? ¿Lo vamos entendiendo? Uno puede pensar, por ejemplo, en las calles que hay acá en Concepción. El norte queda para allá, ¿cierto? Entonces uno puede decir, por ejemplo, que Carrera tiene dirección norte-sur, ¿no? Maipú también tiene dirección norte-sur. Freire también tiene dirección norte-sur. Todos tienen la misma dirección, porque tienen la misma inclinación, ¿no? Son rectas paralelas. Entonces uno dice, ah, mira, tiene distintas direcciones, pero no tiene la misma dirección que Paicaví, que es este-oeste. ¿Ya? Entonces, dentro de la misma dirección, Maipú va hacia el norte y Freire va hacia el sur. Son calles de distinto sentido. Ahí está claro, ¿no? Y Carrera es de doble sentido. No existen los vectores de doble sentido, ¿cierto? Los vectores tienen un sentido, o como un lado a otro. Entonces, si no se acuerda muy bien lo que es la magnitud, dirección y sentido, va por ahí, que es en las calles. Dirección norte-sur, dirección este-oeste, me está hablando de la recta en donde vive el vector, y dentro de esa recta podemos ir para un lado o podemos ir para el otro. Ese es el sentido. Ya C igual a menos 10. ¿Cómo será? X igual a 1. Es que X igual a 0 y la recta va a ser la recta va a ser abajo. Menos 10y. Fíjense lo siguiente. En el fondo lo que estamos haciendo es tomar el vector unitario Y. Y unitario. ¿Y qué pasa si uno toma un vector y lo multiplica por menos 1? Cambia de dirección. De sentido, ¿cierto? Le cambia el sentido. Entonces lo que va a ocurrir es que este vector, así, es el vector menos y unitario, ¿verdad? Entonces si ahora tomo el vector menos y unitario y lo multiplico por 10, me queda menos 10y unitario. Es decir, va a ser este mismo vector, pero ahora es apuntando hacia abajo.
Aquí van 5. Aquí van 10. Este será entonces menos 10 y unitario. Igual a nuestro vector C. ¿Ya? Profe, para salir de la duda, ¿y x es igual a 0? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? En el fondo aquí hay un 0x escondido. Porque esto yo también lo puedo escribir como menos 10y unitario más 0, ¿no? Porque cualquier cosa que yo le sume 0 queda igual. Entonces esto también puede ser menos 10y unitario más 0x unitario, porque cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0, ¿no? Entonces en el fondo, aquí como no está escrito el x, hay un 0 escondido en el eje x. ¿Ya? Distinto, ojo con esta notación. Por ejemplo, si yo noto este vector b es igual a 3x más y, he visto algunos estudiantes que aquí, al no ver nada, dicen aquí hay un 0. Pero no, lo que hay aquí multiplicando es un 1. Entonces esto es un más un y unitario. ¿Se entiende? ¿Y eso cómo lo reflejamos en el vector? Dibujado sería 3 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Porque es más 3 más un y. Si recuerdo cuidando que y va a representar un 1. Es que un unitario. Y es un vector unitario. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que yo estoy haciendo es 3x unitario y un y unitario. Eso es. Para generar este vector. Para que vayamos entendiendo la notación y vayamos entendiendo cómo pasamos esto después al dibujo. Ahora, este mismo vector C unitario, tal como lo habíamos comentado, lo podemos dibujar ahí. Hagan cuenta que la línea es de derecha, lo podemos dibujar aquí también. Mismo vector, ¿no? Profesor, pero cuando uno quiere representar, por ejemplo, el mismo que estábamos hablando, el C, Ya. menos 10. Entonces el vector solamente sería ese que va hacia abajo Sí. y nada. Sí, porque para el lado usted tiene que sumarle un 0, tiene que sumarle nada. Aquí no hay. En el caso ya, por ejemplo, el B, usted lo dibujó, representó El B no lo dibujé. no, el A. El A. Usted lo tomó, ¿cierto? El 5x, que estaría horizontal, y el 7 para arriba, Claro. pero el vector en sí, que estamos buscando, es En la suma de ambos. la suma de ambos. Bueno, ese Por es el eso vector. es que aquí lleva una suma. Claro. Entonces, ese sería el vector. Exacto. El resultado. Por eso esto se anota de esta manera. Perfecto. Porque en el fondo lo que estoy haciendo es, tomo el vector unitario Sí, x, sería. lo multiplico por 5, tomo el vector unitario y, Claro. lo multiplico por 7 y después que tengo estos dos vectores los sumo. Lo sumo. Y eso me generaría el Eso genera el vector que estoy buscando. Perfecto. Entonces por eso está anotado de esta manera. Por eso se usa esa anotación. Ya. Aquí dice, dibuje además los vectores a más b y a menos b, teniendo este como a y este como b. Lo podemos hacer de dos maneras. Voy a hacer el a más b y lo voy a hacer primero por método gráfico. ¿Cuál es el vector a? El vector a es 5 más 7. 3, 4, 5 con 7 está acá arriba. Este sería el vector A. Y el segundo vector debería ser el menos 5 más 5. ¿Para acá? Ah, para arriba. Que... Ya lo voy a dibujar acá entonces el vector A de nuevo. 5 con 7. Y 5 con menos 5. Este sería el vector B, ¿o no? ¿Menos 5? Sí. Y por lo tanto el vector A más B debería ser un vector que comienza donde comenzaba el primer vector y termina donde termina el último. O sea, debería ser ahí. Simplemente estoy siguiendo el método gráfico. Pero ahí estamos sumando los dos vectores. Esto es A más B. ¿Ya? ¿Entienden lo que hice? Sí. Dibujé el vector A, donde termina el vector A, dibujo el vector B. Entonces al final
este vector que comienza donde comienza el primero y termina donde termina el último es vector A más B. A más B. A más B. Pero lo podemos hacer de otra manera. ¿Por qué? Porque tenemos que podemos hacer aritmética. El vector A más B Sería. lo voy a dejar explícito, no, lo vamos a la fórmula. Simplemente se suma la componente. Componente, claro. Entonces, en el caso de la componente X tengo 5 menos 5, ¿no? Claro. X unitario, y en el caso de Y tengo más 7 más 5. Es decir, más Ahora paréntesis. 7 más 5, 7 más 5. Y unitario. 5 menos 5, Cero. 0, X unitario. Y 7 más 5, 12. 12. Y unitario. Este lo podemos obviar, no colocar, así que esto simplemente sería 12 Y unitario. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces podemos encontrar el vector sumándolo de dos maneras distintas. Dibujamos los vectores, hacemos la suma con el método gráfico, o resolvemos la aritmética y nos da el resultado del vector final. Ya, obviamente, si esto lo tuviese que hacer un computador, los computadores no dibujan, los computadores suman. Después representarán todo esto en una pantalla. ¿Ya? Si usted, no sé, no usaban vectores propiamente tal, pero cuando los marineros necesitaban usar las cartas náuticas en la antigüedad, los rayaban enteros, entonces hacían la navegación dibujando en los mapas, rayando, haciendo rayitas. ¿Ya? Todo va a depender de la herramienta que usted tenga a mano, ¿cierto? Los trazadores en una obra, yo veo ahí con líneas tirando y cuadrando usando Pitágoras. Profe, no sé si yo estoy bien o estoy mal, pero no se puede solamente sumar directamente el 5,7 y nos da A más B igual a 12. 5 más 7. Sí. ¿Usted se refiere como a sumar esto más esto? Sí. No, en este caso es por coincidencia, hermano. Sí. Lo que pasa es que este X con este Y impide que se sumen. Tienen que quedar así. No me va a dar si yo sumo 5 más 7 me da 12. Por sumarlo, ¿cierto? ¿12 qué? ¿12X o 12Y? Pero si yo lo tomara como A más B. ¿Pero por qué? Entonces, si yo estoy sumando aquí A más B, ¿qué pasa con B? Porque solamente usted está sumando A. ¿Entiendes? Entonces lo que tengo que sumar es a componentes. La X con la X, la que va con X, con la que va con X acá, y la que va con Y, con la que va con Y, le coloco el vector unitario que corresponde, o sea, a la suma que hice con las X, le coloco el X unitario, a la suma que hice con los Y, le coloco el Y unitario, y siempre al medio la suma. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos con la resta? A menos B. Lo mismo, pero en vez de sumar, restamos. Ojo, aquí al medio, la que une las componentes X con Y tiene que seguir manteniéndose la suma. La resta la hacemos acá dentro de los paréntesis. Entonces acá me va a quedar 5 menos 5. ¿Estamos bien ahí? X unitario. Ya, repetirlo. Y el otro me va a quedar 7 menos 5. Y unitario. Entonces 5 menos 5 es 10, ¿no? 10 X unitario. Y acá me va a quedar 7 menos 5, 2 Y unitario. Este es A menos B. Ahora, ¿qué es lo que significa gráficamente A menos B? Significa que yo tomo el vector A, lo voy a dibujar acá al lado. Este era 5 y 7. El vector A. Y en vez de dibujar B, dibujo menos B, que es el mismo B pero invertido. Entonces en vez de hacer 5 hacia la derecha y 5 hacia arriba, perdón, 5 hacia la izquierda y 5 hacia arriba, va a ser 5 hacia la derecha y 5 hacia abajo. Aquí. Este vector sería el vector menos B, ¿no? Y ahora sumo A más menos B y me va a quedar A menos B, ¿no?
A menos B. ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hacia la derecha y 2 hacia arriba. 10 hacia la derecha, 2 hacia arriba. Entonces coincide. Y no coincide por casualidad, por si acaso. Este mecanismo aritmético nace del mecanismo gráfico. Primero se inventó la manera de sumar dibujitos, sumar flechitas. ¿Ya? Que a uno le podría parecer raro, a veces cuesta entenderlo, cómo estamos sumando flechas, cómo estamos haciendo matemática con flechas. ¿Ya? A otra persona a lo mejor le parecía más raro hacer matemática con números, pero estamos haciendo matemática con flechas y estamos sumando flechitas. ¿Ya? ¿Por qué se usan las flechitas? Porque las flechitas también tienen magnitud, dirección y sentido. No son representadas por números. Por eso. Se pueden representar por números, pero en estricto rigor es una magnitud, que es una longitud, ¿cierto? Una dirección y un sentido. Y yo podría eventualmente hacer esto. Y eso es un vector, o representa un vector. ¿Qué tan largo es? No sé todavía, no lo he medido, pero tiene un largo. ¿Ya? Entonces, no tengo número todavía incluso. No tengo número para el largo, no tengo número para la dirección, no tengo número para el sentido. Pero existen y están ahí. ¿Ya? Ahora, nosotros estamos acostumbrados ya, nos gusta trabajar con números, entonces trabajamos de esta manera y funciona mejor. Dígame. ¿Podríamos ver el ejercicio 6? ¿Cómo? El ejercicio 6. El ejercicio 6. 6. Son 5. El del camión. Ya, el cilindro hidráulico AB de la figura ejerce sobre la rampa inclinable de un camión. Ejerce sobre la rampa inclinable de un camión en el punto B una fuerza que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, como se muestra en la figura, y tiene una magnitud de 20 kN. Calcular las componentes del vector F en el sistema de coordenadas de la figura. Es interesante. Ya, primero, ¿saben trabajar con los ángulos y el seno y el coseno? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo este vector que mide 3, mide 3 no, ya 3 metros, y acá tengo el eje X, el eje Y, y aquí tengo un ángulo de 30 grados. ¿Cómo yo puedo saber cuánto es el eje X y cuánto es la componente en el eje Y? Seno y coseno, ¿cierto? Pero hay que colocarlos correctamente. En el fondo lo que uno imagina, lo que uno visualiza es un triángulo rectángulo acá. Y en ese triángulo rectángulo hay ángulo director, cateto adyacente, cateto opuesto, ¿cierto? E hipotenusa. Entonces, digamos, esto de acá es la hipotenusa, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto. ¿Estamos? Entonces, el coseno de 30 grados, en este caso va a ser en el cateto adyacente partido por hipotenusa, ¿no? Voy a anotar así, cateto adyacente partido por hipotenusa. O en otras palabras, el cateto adyacente, si paso la hipotenusa multiplicando hacia el otro lado, va a ser hipotenusa por coseno de 30 grados. En el fondo me está diciendo de que este vector horizontal que yo podría dibujar acá va a ser la magnitud de este vector, que tan largo es, multiplicado por el coseno de este ángulo. Entonces el que va con el cateto adyacente es el que va con el coseno, y el que va con el cateto opuesto, por extensión, va a ser el seno. ¿Estamos bien ahí? Entonces este vector, sus componentes deberían ser, llamémosle vector H. Este vector H debería ser 3 metros coseno de 30 grados X unitario, ¿no? Esta parte. Más 3 metros seno de 30 grados y unitario. Y eso se lo preguntaba a la calculadora. Y no traje calculadora, ¿alguien tiene? Por favor, ¿puedo preguntar? Por favor. Okay. Entonces, Esto lo veo como un vector, por eso lo sumo. sí, Tanto la ecuación, los dos catetos. claro, coseno de 30 por 3. ¿Cómo lo hago para que no me lo muestre como fracción?
Ah, ya, ok. Entonces, esto de aquí es 2,60 x unitario. Y el otro que tengo, seno de 30 grados por 3 es 1,5 más 1,5, 50 y unitario. Ese sería mi vector H escrito con componentes, donde esto es el largo del vector por coseno de 30 grados y esto es el largo del vector por seno de 30 grados. Uno tiene que fijarse dónde está colocado el ángulo y tiene que fijarse también en los sentidos de los vectores unitarios. Por eso es interesante este problema, el del camión, que es el que vamos a ver ahora. ¿Entendimos esto, no? Ya, entonces vamos al del camión porque el vector está apuntando para otro lado y el ángulo está en otro lugar. Voy a borrar. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice, considere los vectores de la... este vector tiene una fuerza horizontal de 20 kN. Esa es la magnitud del vector. ¿Qué tan largo es? Y me está diciendo que está apuntando en esta dirección y este sentido. 30 grados de inclinado con respecto a la horizontal, pero el ángulo no lo estamos midiendo desde el eje X, lo estamos midiendo desde el menos X. ¿Cierto? Desde el eje X, pero por el lado negativo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer este triángulo de aquí, ¿o no? Sí. Entonces, como acá tengo el cateto adyacente, acá va a tener que ir el coseno de 30 grados por F. Siempre es por la magnitud. Y en el lado de acá va a tener que ir F por seno de 30 grados. ¿Estamos bien? Ya. Entonces uno podría pensar, listo, el vector F va a ser F, que F era, ¿cuánto era? 20 kilonewton. 20 kilonewton coseno de 30 grados X unitario más 20 kilonewton seno de 30 grados Y unitario. Si yo calculo esto, 20 por coseno de 30, nos vamos a encontrar con un problema. Coseno de 30 por 20.000. 17.320. Es 17,3 kilonewton X unitario más el seno de 30 es un medio. Entonces va a ser 10,0 kilonewton y unitario. Si yo quiero dibujar esto, me doy cuenta que son 17,3 hacia la derecha, ¿no? Porque esto es positivo. Y 10 hacia arriba, o sea, sería un vector así. ¿Cierto? Y ese vector está al revés, entonces algo me está faltando. Entonces ahí es donde yo me tengo que dar cuenta de un detalle. Si el ángulo que estoy ocupando está entre 0 y 90 grados, el seno y el coseno siempre van a ser positivos. ¿Ya? Porque el seno entre 0 y 90 es positivo. ¿Cuál es el criterio que se dio para ubicar el origen del diagrama? Ya, lo importante, usted tiene que fijarse hacia dónde están los ejes. Acá tengo el eje X. Y acá tengo el eje Y. Fíjense, los sistemas coordenados tienen una flechita que indica hacia dónde está el lado positivo. Entonces, el eje X positivo va hacia allá. Pero en este vector, en el eje X va negativo. Va a ser otro sentido, ¿no? Sí. Entonces, es la suma de estos dos vectores. Un vector que viene para acá y un vector que va para allá. Entonces, en el eje X es contrario al X unitario. Mientras que en el eje Y va a favor de Y unitario. ¿Ya? Porque en el fondo X unitario es un vector que mide 1 hacia la derecha e Y unitario es un vector que mide 1 hacia arriba, ¿no? Entonces, este va a tener que ir con menos X unitario porque va en sentido contrario, mientras que este va a tener que ir con más Y unitario. O sea, lo que me estaba faltando aquí era un menos. ¿De qué es importante un signo?
Pero ese signo se lo da arbitrariamente después del análisis. Claro, usted tiene que analizar y darse cuenta para dónde están O apuntando podría los haber vectores. tomado el ángulo de cierto. ¿No puedo tomar directamente el coseno con la raíz? Ya, a ver, es que hay otra posibilidad. Nosotros podemos aplicar una fórmula de memoria. Coseno en el eje X, seno en el eje Y. Siempre y cuando el ángulo lo midamos desde el eje X girando en sentido antihorario, o girando desde X, girando hacia este Y. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Tomo el ángulo hasta acá, y ese ángulo es 150 grados, ¿no? ¿Sí? Sí. Profe, si igual se podría hacer coseno de 150. 20 por coseno de 150. Claro, ahí, para allá voy ahora. Porque si yo mido desde el eje X el ángulo, usted siempre va a ocupar esta regla. En este caso sería el vector f, va a ser magnitud de f por coseno del ángulo x unitario más f seno del ángulo en y unitario. Esta siempre va a ser así, siempre va a ser coseno en x, seno en y, siempre y cuando el ángulo usted lo mira desde x girando hacia y. Entonces, si yo mido el ángulo desde x girando hacia y hasta topar con el vector, acá el ángulo es 150, ¿no? Entonces, esto va a ser 20 kilonewton por coseno de 150 x unitario más 20 kilonewton por seno de 150 y unitario. Y si usted hace el cálculo, da lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, en mi opinión es, vea cómo usted le acomoda más. A lo mejor usted le acomoda trabajar con estos 30 grados acá, y usted dice, mira, este vector tendrá que ser negativo, así que va con el menos. Menos coseno de 30, y el lado de acá 20, más 20 seno de 30. O a lo mejor usted no le acomoda andar buscando que cuál es el positivo, que cuál es el negativo. Y se sabe que me voy a aprender la fórmula de memoria. Coseno en el eje X, seno en el eje Y. Sí, bien, pero eso funciona siempre y cuando usted comience en el eje X, girando hacia el eje Y hasta que llegue al vector. Y no importa si tiene que pasar dentro del primer cuadrante, pasar al segundo, pasar al tercero, pasar al cuarto, siempre y cuando usted mira desde aquí hacia allá el ángulo, usted puede colocar coseno en X, seno en Y y le va a dar. No hay problema signo. ¿Cómo? No hay problema signo eso. No, que no hay problema signo porque el coseno a 150 es negativo. El signo lo va a entregar la misma función trigonométrica. Uno no lo va a tener que andar buscando. ¿Ya? ¿Bien? ¿La 18? ¿Cómo? ¿La 18? ¿La 18? ¿Qué una demostración? ¿Es posible demostrar que el producto punto A punto B, aparte de valer simultáneamente vale A, B coseno de, donde A y B son el módulo o norma de A y B? Es decir, luego se tiene el resultado. Ya. ¿Quiere que lo demuestre o quiere que lo calcule? Ya. La demostración no es tan complicada. De hecho, es una bonita propiedad que tiene el producto punto. Voy a colocar dos vectores, cualquiera. Vector A y un vector B. En cualquier vector. Esto podría estar inclinado en cualquier dirección. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar un sistema coordenado que esté paralelo al vector B. En este caso va a ser un eje X hacia la derecha y un eje Y hacia acá, ¿cierto? Y además, este ángulo de aquí que está, que lo voy a dibujar en verde, es el ángulo que hay entre A y B, ¿no? ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir el vector A. El vector A es magnitud de A por coseno del ángulo que hay entre A y B, X unitario, más magnitud de A por el seno del ángulo que hay entre A y B, Y unitario. ¿Estamos bien, cierto? Lo mismo que hemos hecho recién, coseno en el eje X, seno en el eje Y. Está bien. Y el vector B simplemente es su magnitud por X unitario, ¿cierto? ¿Por qué va a la derecha? Porque está en el eje X. Claro, lo voy a dejar explícito, más 0 Y unitario. Porque no tiene nada para hacer. Entonces ahora hago el producto punto. ¿Se acuerdan con el producto punto? Multiplico las componentes en X, multiplico las componentes en Y y sumo los resultados. Entonces te vas a tener que hacer magnitud de A por magnitud de B por el coseno. ¿Lo ven o no? ¿Alguno ya lo está viendo, no? Por el coseno del ángulo que hay entre A y B, más magnitud por el seno por seno. Pero se queda todo cero. Listo. Ahí está. A punto B va a ser la multiplicación de las magnitudes por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. ¿Cómo? Porque estoy multiplicando esto por esto. A ver, la pregunta decía que se podía demostrar esto. Entonces les pregunté, ¿quieren la demostración o quieren el cálculo? Y me dijeron, demuéstrenlo. Ahí está la demostración. ¿Ya? ¿Entienden eso, no? ¿Ya? En el fondo estoy diciendo que si yo tengo dos vectores y calculo el producto punto va a ser el resultado de un vector, la magnitud de un vector con la magnitud del otro vector, multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. ¿Usted sabe que eso puede servir, por ejemplo, para saber si dos vectores son perpendiculares? Porque el coseno de 90 grados es 0. Así que si usted hace el producto punto entre dos vectores y da 0, es garantizado que esos dos vectores son perpendiculares. ¿Entiende? Porque va a dar las dos magnitudes multiplicadas por 0, cualquier cosa, y mientras estas dos magnitudes no sean 0, significa que el ángulo es de 90 grados. ¿Cómo? ¿Cómo se garantiza que dos vectores son perpendiculares? Si usted les calcula el producto punto y da 0. Ya. ¿Por qué? Por esta propiedad. Para que esto dé 0 tenemos tres posibilidades. Tiene que ser. O esta es 0, pero eso sería un vector nulo. O esta es 0, pero eso sería otro vector nulo, ¿cierto? Entonces estoy suponiendo que ninguno de estos dos vectores es vector nulo. La única chance que me queda, si este producto punto fuese 0, es que el coseno del ángulo fuese 0, ¿no? Ah, no. Y el coseno de 90 grados es 0. Claro, porque está otro vector. Está perpendicular. Claro, entonces eso, si el coseno de dos vectores, perdón, si el producto punto entre dos vectores me da 0, es garantía de que los vectores son perpendiculares. Y esto funciona en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, en 5 dimensiones, en 8 dimensiones, en 10 dimensiones, en 100 dimensiones. Si usted hace un producto punto en un vector, imagínense, esto es prácticamente imposible de imaginar, pero matemáticamente puede existir. Si usted tiene un vector de 100 dimensiones con otro vector de 100 dimensiones y usted le hace el producto punto y les da 0, quiere decir que en ese espacio de 100 dimensiones esos dos vectores son perpendiculares. A ver, nosotros estamos acostumbrados a imaginar cosas en 2 y en 3 dimensiones, hasta ahí no me llegamos, ¿cierto? Pero esto funciona en 2 y 3 dimensiones. Y si en algún momento se le ocurre hacer relatividad especial de Einstein, 4. ¿Ya? Profe, y eso querría decir que yo si quiero calcular el trabajo entre dos vectores, se hace el tributo trabajo. Porque son perpendiculares en el fondo. Claro, porque para calcular el trabajo usted tiene que aplicar el producto punto entre un vector fuerza y un vector desplazamiento. ¿Sí? Y si son perpendiculares, ¿Qué quiere decir? que no se realiza trabajo. Un ejemplo, a ver, esto tiene más que ver con lo que es el trabajo, Pero que no se realiza trabajo, pero está junto. El trabajo es cero. que no se realiza trabajo. Ya, miren, hagamos el siguiente ejemplo. Tengo una carreta. Tengo una persona, lo voy a dibujar acá. Tengo una carreta con una rueda ya. Y tengo aquí una persona que está empujando la carreta. Y tengo otra persona acostada arriba de la carreta. ¿Ya? Entonces, la carreta se mueve para la derecha, el desplazamiento va para allá. Ahora, cada una de estas dos personas está aplicándole una fuerza a la carreta.
El que está empujando está aplicando una fuerza hacia la derecha, llamémosle fuerza 1. Y el que está acostado arriba está aplicando una fuerza hacia abajo, F2, por ponerle un nombre. ¿Ya? Entonces ahora cuando yo calculo los trabajos, me puedo dar cuenta que cuando yo calculo el producto punto, la fuerza 1 por el desplazamiento, al ser paralelo, me va a dar un trabajo que además, si los vectores son paralelos, es positivo, así que es un trabajo positivo. Pero el trabajo realizado por el tipo que está acostado arriba, ¿ya? Desplazamiento, fuerza, son vectores perpendiculares, trabajo 0. ¿Tiene sentido, no? Sí. Ya, entonces esos ejemplos ayudan a entender estos conceptos. ¿Ya? Y por eso, y por eso el producto, el trabajo está definido como un producto punto, porque tiene que ver con qué tan paralelo es la fuerza y el desplazamiento. Y si llegan a ser perpendiculares, no se realiza trabajo. ¿Ya? ¿Alguna otra petición del público? Creo que es como decir que la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1, o son que al final, como son perpendiculares, no puede haber movimiento también, puede ser así, ¿no? Es que en el fondo tiene que ver con qué tipo de fuerza favorece el movimiento. Claro. ¿Ya? De hecho, si este trabajo da positivo, quiere decir que esta fuerza está favoreciendo el movimiento. Si el trabajo diera negativo, como suele ser por ejemplo en los roces o los frenados, quiere decir que está desfavoreciendo el movimiento. Y si ese trabajo da 0, quiere decir que no lo favorece ni lo frena. No hace nada. No modifica. A ver, En el fondo se anulan. ¿Qué pasa? No, tampoco es que se anule. Simplemente no realiza trabajo. ¿Y subir una pendiente ahí? O sea, tuviera que subir una subida así. Es que va a ir dependiendo de la inclinación de las fuerzas, o sea, a la hora de realizar el trabajo. Pero, ¿están viendo trabajo con el profesor? No. Todavía no, estamos adelantando. Es que lo que pasa es que ayer dijo que el 30 minutos pasó. producto Ya. de dos vectores era trabajo. Y él no. Entonces, El producto punto era trabajo y el producto plus era Torque. Claro, pero eso Ya. es como Esa esa fue una introducción. Para que- hacer la analogía, Ok, ya. A ver, el producto punto y el producto cruz, a lo mejor usted escuchó mal lo que dijo el profesor Dino, el profesor Dino es muy meticuloso. El producto punto y el producto cruz no son trabajo y no son torque. El producto punto y el producto cruz son operaciones vectoriales. Ahora, se utilizan el producto punto para calcular, por ejemplo, el trabajo. Entonces, si usted quiere calcular el trabajo mecánico, es por producto punto. El trabajo mecánico, esto es fuerza punto vector desplazamiento. Ese es el trabajo mecánico. Ahora, hay otra cosa que tiene que ver, es algo así como la fuerza rotacional, que le llamamos torque. Y el torque brazo. es brazo por cruz fuerza. No es brazo cruz distancia, es brazo cruz fuerza. ¿Ya? Pero no es la única, digamos, fórmula o la única utilidad que se le dan a estas cosas. Porque generalmente el campo magnético, la fuerza producida por un campo magnético se calcula como producto cruz también. No era como una de las propiedades. Pero lo que quiso dar a entender era que dos vectores, al ser multiplicados, podían dar trabajo. Ahí sí. Claro, o sea, esto específicamente, fuerza y desplazamiento. Ahora, el profesor Dino no me dijo que haya visto producto cruz. No. Llegó hasta el Producto punto. ¿Ya? Por si acaso, el producto punto es conmutativo. Eso quiere decir que yo puedo cambiar el orden y da exactamente el mismo resultado. ¿Ya? El producto cruz, para cuando lo vean más adelante, no es conmutativo, es anticonmutativo. Eso quiere decir que si yo cambio el orden, va a cambiar el signo. Así que, ojo, porque es un producto, por lo tanto es una multiplicación de vectores, ¿cierto? Pero en el fondo es una multiplicación que tiene una característica que 3 por 5 no es lo mismo que 5 por 3. ¿Ya? En el caso del producto punto, que también es una multiplicación, es como decir 3 por 5 es igual a 5 por 3. ¿Da lo mismo el orden? En el producto cruz no, cambia el signo. Es como si fuera 3 por 5 igual a 15 y 5 por 3 es menos 15. ¿Ya? Entonces, si usted cambia el orden en el producto cruz, va a cambiar el signo. Así que tengan cuidado con eso cuando resuelvan los productos. El producto punto es conmutativo, no importa el orden. El producto cruz sí importa, así que no lo devuelve. Así que, y si no se acuerda cuál es el conmutativo y cuál es el que no es conmutativo, usted no da vuelta a nada. ¿Ya? Resuelven ese orden.
Ya, mire, el 19 está interesante, porque dice, dados los vectores... no, porque no hemos terminado con el 18. Dice, dados los vectores 3x más 4y... Es posible. Voy a borrar. Claro, aquí donde dice, es posible demostrar que el producto punto entre A y B va a ser esto, en el fondo es parte del enunciado, dice, es posible demostrarlo. Y yo les acabo de demostrar que es posible demostrarlo. Ahora, donde A y B son el módulo y la norma, o la norma de A y B, es decir, esto. Dados esos vectores que tenemos ahí. Determine el coseno de A con B. Está fácil. Ya, ¿cuáles son nuestros vectores? Lo voy a anotar acá al lado para que no se me olvide. A es igual a 3x más 4y. Y B, 5x más 13y. 5x más 13y. Ya. Entonces, una de las cosas que yo puedo usar es el producto punto, ¿no? Y yo sé que el producto punto A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que hay entre A y B, ¿o no? Es la propiedad que tenemos, la que demostramos recién. Pero eso es cuando el x Es simple, es simple. ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo podríamos calcular eso? Dejarlo en el En el fondo, lo que yo tengo que hacer es resolver el producto punto de A y B, y también necesito conocer cuáles son las magnitudes, ¿no? En otras palabras, esto yo lo podría escribir haciendo álgebra, puedo pasar estos dos términos dividiéndose al otro lado, ¿no? Entonces, coseno del ángulo que hay entre A y B va a ser igual a magnitud de A por magnitud de B. No, me equivoqué, me pasaba dividiendo. A punto B dividido por magnitud de A y magnitud de B. Entonces lo que necesito ahora para terminar esto es las magnitudes de los vectores, ¿no? ¿Cómo se calculaban las magnitudes? A cuadrado por más B cuadrado. ¿Cierto? Es Pitágoras, ¿cierto? La componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, y si es que hubiese una componente en z más la componente en z cuadrado, como Pitágoras en 3 dimensiones. ¿Ya? Y todo eso dentro de una raíz. Así que esto va a ser raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y como dice su compañero, esto es 5. Y la magnitud de b es raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esa no la sé. 13. 194, y eso dentro de una raíz es 13.9. Espero que esté bien calculado. Lo voy a calcular de nuevo. 13 más 5 por 5. 194. Y esto es raíz de 194. 13.9. Ya. Tengo las magnitudes, ¿ahora qué hago? ¿Cómo reemplazar? Calculo el producto punto, ¿cierto? ¿Cómo era el producto punto? Multiplico las x, multiplico las y y sumo todo. O sea, tendría que ser 3 por 5, 3 por 5 más 4 por 13. Y todo eso lo tengo que dividir por 5 por 13,9, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces 3 por 5, 15, 14 por 3, o sea, 13 por 4. 13 por 4 más 15.
67 dividido por 5 por 13,9. 69,5. Entonces tengo 67 partido por 69,5 y me está dando 0.964. Mientras más cercano a 1 sea este valor, quiere decir que los vectores son muy paralelos. Y mientras más cercano a 0, es que son más perpendiculares. Si esto me diese exactamente 1, quiere decir que son paralelos. Si me diese menos 1, quiere decir que son antiparalelos. O sea, uno apunta en un sentido, ambos están apuntando en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Y si me diese 0, quiere decir que son perpendiculares. Da lo mismo si yo tengo, estos vectores están en espacio tridimensional y tengo un vector apuntando hacia allá y el otro vector apuntando hacia allá. Si yo les hago el producto punto y son perpendiculares, eso va a dar 0. Porque el resultado siempre es el ángulo que hay entre los dos vectores. O sea, tiene que ver con el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si yo hago este cálculo y me da 1.5? Su compañero ahí está proponiendo que está malo, porque si me hubiese dado 1.5, no puede ser porque el coseno tiene que ir entre menos 1 y 1, no puede salirse de esos valores. Entonces, si yo digo que el coseno de un ángulo es 1.5 y hay un error, pues eso no puede ser. El coseno siempre va entre menos 1 y 1. Los senos también van entre menos 1 y 1. La tangente sí se puede salir, pero los senos y los cosenos van entre menos 1 y 1. Y por lo menos ese resultado sí está entre menos 1 y 1. Así que parece razonable. ¿Se entendió? Profe, disculpe, si da 1.5 está mal. Sí, si da 1.5. Es que un coseno no puede ser 1.5. Claro. ¿Ya? No sé si el profesor Dino les dibujó la función coseno. Sí, lo vimos en matemático. Aquí está el 0, voy a hacerlo con radianes. No, con grado. Aquí está 180, aquí está 360. Aquí está el 1, aquí está el menos 1. Y el coseno parte aquí. De la vuelta así. Bueno, y es cíclico. Les explico eso, ¿cierto? Esto continúa. Y su máximo valor es 1 y su mínimo valor es menos 1. Y de ahí no nos podemos salir. Entonces, si usted me dice que el coseno es 1.5, me está diciendo que el valor está por aquí y eso en la función no se puede. Es que en alguna parte está aquí y eso no se puede. ¿Ya? Entonces, recuerden eso. Yo sé que ustedes no van a ser, digamos, matemáticos, pero las funciones tienen dominio y recorrido. Entonces, uno de repente se da cuenta que el cálculo está mal hecho porque la función, el resultado se salió del dominio de la función o del recorrido de la función. En este caso, si aquí me hubiese dado 1.2, me estoy saliendo del recorrido de la función. Y no puede ser. Eso significa que en algún lugar me equivoqué y está malo, porque es importante a veces entender esas cosas porque sirve de filtro. Que uno se da cuenta, este valor es imposible. Algo está diciendo mal. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hicimos acá? ¿Ya? En el fondo usamos esta propiedad de que A punto B es el coseno por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores por la multiplicación de las magnitudes. Miren, hagamos una cosa interesante, como para que tengamos una idea. Voy a colocar este vector que mide todo hacia la derecha, todo hacia arriba. Ese va a ser el vector A. Y tengo un vector que va a medir uno hacia arriba y uno hacia la izquierda, vector B. ¿Se entiende? ¿Estamos todos de acuerdo que estos vectores son perpendiculares? Punto de A, punto B, esto me da 2 por menos 1, 2 por menos 1, más 2 por 1, ¿no? Esto me da menos 2 más 2 igual a 0.
lo que le estábamos comentando. Si dos vectores son perpendiculares, a fuerza su producto punto tiene que ser 0. ¿Ya? O en otras palabras, esto sería raíz de 2, esto sería también 2 raíz de 2, eso es lo que miden estas magnitudes. Y el ángulo que hay entre estos dos vectores es de 90, ¿no? Entonces en el fondo también puedo decir que el producto punto entre A y B va a ser raíz de 2 por 2 raíz de 2, que son las magnitudes, por el coseno de 90 grados, pero como el coseno de 90 grados es 0, esto es 0. Son dos maneras de hacer el cálculo del producto punto. O calculamos directamente con las componentes cartesianas, o tomamos la magnitud y multiplicamos por el coseno del ángulo. Van a ser iguales porque es una propiedad del coseno, ¿ya? El producto cruz tiene una propiedad parecida, pero es con el seno. Entonces en ese sentido, como va con el seno el producto cruz, que el producto cruz sea 0 nos garantiza que los vectores van a ser paralelos, ¿ya? Pero acá el producto punto de dos vectores y me da 0, eso me garantiza que los vectores son perpendiculares. Y con el otro es paralelo. ¿Cómo? Con el producto cruz, si da 0, son paralelos. ¿Y ese es el 19, profesor? ¿Cómo? ¿Y ese es el 19? Ahora, para terminar este coseno me había dado 0.90 y algo, ¿no? ¿Podría con eso conocer el ángulo? Sí. Claro, porque el coseno, disculpe, a lo mejor aquí lo tienen anotado, el coseno del ángulo 0,964, ¿cierto? Entonces, para conocer el ángulo entre A y B va a ser el arco coseno de 0.964. Y aquí es donde usted tiene que tener cuidado de que la calculadora esté bien configurada en grados y radianes y dar la respuesta según lo que dice la calculadora. 15,42 grados. Grados, ¿cierto? Entonces esto va a ser 15,42, dejémoslo en 15,4 grados. Y el resto es el producto cruz que debe el coseno. El 19 dice, dado los vectores A igual a 3x más 4y y B igual a 5x más 13y, calcule C, que es A más B, y use esto para calcular el ángulo entre C y A. Interesante. Y yo creo que quizás ese sea el último, o a lo mejor no queda tiempo bonus. Muchas gracias. Entonces tengo que A es igual a 3x más 4y. B es igual a 5x más 13y. Es lo que tenemos anotado. Si yo hago un gráfico, voy a hacerlo, esto es un esbozo nomás. 5, 10, 5, 10. Yo tengo el vector 3 y 4. 3 y 4. Es una cosa más o menos ahí. El vector A, ¿no? Y 5 y 13. El vector B, ¿no? Entonces el vector C, que es A más B,
gráficamente tendría que ser algo así como esto. Este sería A de nuevo. Entonces, lo voy a anotar en rojo. A más B, ¿cierto? O C. Y lo que me están preguntando es que calcule el ángulo que hay entre A y C. Es decir, este angulito de aquí, ¿o no? Ya, ¿qué estrategia podemos usar para calcular ese ángulo? Ubicar el ángulo primero con las funciones. A ver, podemos hacerlo de dos maneras. Por ejemplo, yo podría calcular A más B, el vector, y calcular este ángulo. Y ese menú Y podría tomar el vector A y calcular este ángulo también. Entonces con esos dos ángulos puedo hacer la diferencia y encontrar este ángulo acá. Pero lo que vamos a hacer va a ser el producto punto. Primero voy a calcular cuánto vale A más B. Le calculo también su magnitud. Al vector A también le calculo su magnitud. Entonces tomo C punto A, lo divido por las magnitudes, me va a dar el coseno, y a ese coseno le calculo el arco coseno y obtengo directamente este ángulo, que es el ángulo que hay entre los dos vectores, ¿cierto? Si está bien hecho, cualquiera de las dos maneras está bien y va a dar el mismo valor. Ya. ¿Cómo será C? No está complicado. 3 más 5, 8x, y 4 más 13, 17y. Ya, esto es C. Ahora, A.C, que probablemente lo vamos a necesitar, va a ser 3 por 8 más 4 por 17. No, bueno, 4 por 17. Esto debería ser el producto punto. Lo vamos a calcular aquí. 3 por 8 más 4 por 17. 92. Me interesa también saber cuánta es la magnitud de A, ¿no? Eso tendrá que ser 5, ¿no? Este es como el típico, 3 y 4, el Pitágoras de toda la vida, 5. Y la magnitud de B, parece que el profe puso los mismos vectores que raíz cuadrada de 5 cuadrado más 13 cuadrado, ¿no? Sí, porque ya salió otra. Es lo mismo el 18. ¿Cuánto? Es lo mismo el 18. Sí, no me acuerdo cuánto da. Sí. Raíz de 124. Y otro. 13.9. Así, el coseno del ángulo que hay entre A y C es 92 dividido en 5 por 13,9. Recordemos que es la multiplicación de las magnitudes. ¿Ya? Entonces va a ser 92 dividido por 5 dividido por 13.9. ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? Me equivoqué alguna parte, ¿o no? 1,32. Ah, ¿dónde está el error? La multiplicación por 17. El producto punto. Era por C. Que es la magnitud de C. Porque estoy calculando el ángulo entre A y C. Entonces, aquí es donde me equivoqué. Aquí debería ser 5 y 13. entre 8 y 17, ¿no? Sí. 8 cuadrado y 17 cuadrado. Son 18 por 17. 18,78. Y raíz de 98, ¿cierto? No me equivoqué. 8 por 8 más 17 por 17. Sí, me equivoqué.
raíz de 353, ¿no? Y eso me da 18,8. Ahí sí, 18,8. Entonces aquí tiene que ir un 18,8, no un 13,9. Y da 0,9. 0,979. 92 partido por 5 partido por 18,8. 0,979. 979. Entonces el arco coseno de 0.979 tiene que ser el ángulo que hay entre A y C. 11,66 grados. 11,66. Ya dejémoslo así, 11,66 grados. Pareciera que este angulito chiquitito es de 11,66 grados, ¿o no? Por lo menos al ojo, por ahí debería ir el valor, ¿no? Si fuesen dos vectores así, yo ya me empezaría a preocupar. ¿Cierto? Si yo veo que los vectores están así y me dice que el ángulo es 11 grados, me preocupo. Si veo que están así juntitos y me dice que son 11 grados, tiene sentido, ¿no? La segunda parte era calcular el ángulo entre B y C, ¿cierto? Pero eso ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? Yo apliqué la fórmula. La misma. Lo mismo, ¿cierto? Pero en vez de trabajar con el vector A, trabajo con el vector B y aquí también la magnitud de B. Les va a dar otro ángulo porque lo que ustedes van a estar calculando ahora va a ser este ángulo entre B y C. Un ángulo menor. Ahí es C en vez de B. Ahí es C en vez de B. Tiene toda la razón. Para el que esté sacando fotos, esto es C. 9,3%. Ya, el 20 es rapidito. Ya. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, no, 8,25. ¿Sí? ¿Se va? ¿Se va? Se fue. Ya dice, note que el producto punto de un vector consigo mismo es como si se multiplica por sí mismo, es como si fuese el vector al cuadrado. ¿Ya? Esto no se puede aplicar al producto cruz porque un vector siempre es paralelo a sí mismo. Entonces en el producto cruz siempre daría 0. Pero en el producto punto sí se considera que el vector en producto punto consigo mismo es al cuadrado. Ojo, aquí hay un detallito. Por eso es que usamos esta notación de colocar rayitas a los lados del vector, de la magnitud del vector. Por esto, sabemos que A punto A es A al cuadrado, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo aplicara una raíz cuadrada a esto, la raíz cuadrada de A punto A es raíz cuadrada de el vector A al cuadrado. No. ¿Cómo sería el producto punto de A? Sería A sub X por A sub X, es decir, A sub X al cuadrado, más A sub Y al cuadrado, más A sub Z por A sub Z, es decir, A sub Z al cuadrado, y todo eso dentro de una raíz. Y esto va a ser la raíz cuadrada de el vector al cuadrado, ¿no? Pero esto que tengo acá, ¿no es acaso la magnitud del vector? ¿Sí? Mientras que por otro lado, si yo hiciera esto con un número real, la raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x, ¿cierto? Así que esto entonces tendrá que ser valor absoluto del vector, ¿no?
Ah, no. No, es valor absoluto del vector, no, ¿cierto? Pero en alguna notación, para diferenciar el hecho de que uno es escalar y el otro es vectorial, a este valor absoluto se le colocan dos rayas. Y no le llamamos valor absoluto, le llamamos magnitud. Como concepto es, para los vectores, la magnitud es lo mismo que para los escalares es el valor absoluto. Por eso las magnitudes son siempre positivas. ¿Ya? Es la raíz cuadrada del valor al cuadrado. Aunque, ojo, esta no es la definición, pero sí es una propiedad del valor absoluto. Ya, vamos con esto. Dice, note que el producto punto de un vector es el vector al cuadrado. No, y además el cuadrado de la magnitud. Ya. Entonces dice que las magnitudes al cuadrado es el producto punto. Muestre que A más B, luego, punto A más B es igual a eso para. Vamos a hacer en tres dimensiones. Entonces, empecemos con la suma. A más B va a ser A sub X más B sub X. X unitario más A sub Y más B sub Y, Y unitario más A sub Z más B sub Z, Z unitario. Esto sería este primer término, ¿no? ¿Sí o no? A más B. Pero lo tengo escrito en componentes, ¿cierto? El vector A tiene su componente X, su componente Y, su componente Z. El vector B lo mismo, componente X, componente Y, componente Z, y además la estoy sumando. Esto es A más B, la parte en X, A más B, la parte en Y, A más B, la parte en Z. Es esta parte de aquí. Punto A más B es lo mismo, ¿cierto? Sí. Punto, no quiero gastar tanta tinta, lo mismo. ¿Ya? Entonces ahora tengo que hacer el producto punto, ¿no? Y el producto punto va a ser A sub X más B sub X por A sub X más B sub X, ¿no? El primer término va a ser A sub X más B sub X al cuadrado más A sub Y más B sub Y al cuadrado más A sub Z más B sub Z al cuadrado. ¿Sí? A resolver los cuadrados. Este cuadrado de binomio, ¿no? Sí. Así que va a ser A sub X cuadrado más 2 A sub X B sub X más B sub X al cuadrado. Ese es el primer término, ¿cierto? Lo mismo con I. Lo mismo con Y, lo mismo con Z. Más A sub Y cuadrado más 2 A sub Y B sub Y más B sub Y cuadrado más A sub Z cuadrado más 2 A sub Z B sub Z más B sub Z al cuadrado. Y ahora juntar términos, ¿cierto? Porque si junto esto con esto con esto, eso es A cuadrado, ¿no? La magnitud de A al cuadrado. A sub X cuadrado más A sub Y cuadrado más A sub Z cuadrado. Si uno metiera esto entre una raíz sería la magnitud, ¿no? Claro. Entonces si lo elevo al cuadrado es la magnitud al cuadrado, ¿no? Este más este más este es la magnitud de A sub X al cuadrado por fuera. ¿Sí? Doble raíz para mantener la notación. El B sub X, B sub Y y B sub Z al cuadrado me van a aportar lo mismo, ¿no? Entonces me va a quedar magnitud de magnitud de A al cuadrado. Y acá va a ser magnitud de B al cuadrado.
esto es lo que me están aportando estos de acá, este. Y por último, me queda 2 a sub x b sub x, 2 a sub y b sub y, 2 a sub z b sub z, ¿no? Ya, ese lo voy a escribir directamente. 2. Fíjese que el 2 lo puedo sacar como factor común, ¿no? Sí. Entonces me va a quedar a sub x b sub x más a sub y b sub y más a sub z b sub z. Está claro que esto es vector a al cuadrado o a punto a, ¿cierto? Que es lo que tenemos al final, a punto a. Sí. Esto de acá es a punto a, ¿no? Esto de acá es b punto b. Y esto de acá es 2 a punto b, ¿no? A sub x por b sub x más a sub y por b sub y más a sub z por b sub z es a punto b. Y eso es lo que queríamos llegar, ¿no? Esto es una demostración, por si acaso, no es un cálculo propiamente tal, es demostrar una propiedad. Demostrar el cuadrado. Claro, ese término que tenemos ahí. Dice, aplica lo mismo a A menos B, pero creo que ya es la hora. Y el profesor va a llegar en menos de 10 minutos, así que mejor cortar.